vamos a tener una pequeña palabra de oración. Señor y Padre Santo, gracias porque podemos también ahora de nuevo abrir tu palabra, Señor. Y Señor, pues en esta mañana quiero rogarte de forma muy personal, Señor, que tú me ayudes a transmitir, Señor, aquello que has puesto en mi corazón y también, Señor, y que tu palabra pueda ser buena para todos los que la van a escuchar, que pueda ser palabra de edificación, palabra de consolación y palabra de salvación. Señor y Padre, ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Amén. Bueno, pues no sé si se va a proyectar el título, si no da igual, lo diré. Bueno, pues quiero decir una cosa, sinceramente. Lo que voy a compartir con vosotros es una palabra que, por lo menos para mí, me ha hecho mucho bien y necesitamos cosas que nos hagan bien y cosas que sean cercanas. Tengo que decir también que después de más de 30 años compartiendo la palabra del Señor hacia los hermanos, tengo que decir que siempre siento nerviosismo. No penséis que, por lo menos, soy humano, soy así, ¿no? Que cuando yo personalmente me subo aquí, pues mi cuerpo está nervioso, porque transmitir la palabra del Señor, aunque lleve más de 30 años haciéndolo, no es fácil. No es fácil porque es palabra de Dios, es decir lo que Dios tiene que comunicarnos. Y cuando preparamos una predicación, un estudio, un bosquejo, a mí me da igual cómo lo llaméis, ¿verdad? Me da exactamente igual, como lo cataloguéis y como queráis ponerle de título. Pero lleva muchas horas de meditación y preparación. Y una de las preguntas que por lo menos a mí me surge es decir, bueno, ¿qué quiero compartir con los hermanos? ¿Qué puedo compartir que a mí me haya hecho bien y que pueda edificar también a los que van a escuchar la palabra de Dios? Bueno, pues en esta mañana quisiera, pues en el tiempo que tenemos, compartir eso que estáis viendo ahí. El título que le he puesto un título porque creo que es muy acertado, es Batallas, derrotas y victorias. Tres palabras que son afines a nosotros porque los creyentes, todas las personas, creyentes o no creyentes, vamos a pasar por esto. Vamos a tener en nuestra vida batallas y dentro de esas batallas vamos a tener derrotas y dentro de esas derrotas también vamos a tener victorias, de esas batallas, mejor dicho. Y tarde o temprano vamos a tener que pasar por una situación, si no la estamos viviendo ya. Hemos comenzado un año, llevamos ya un mes, que ya lo hemos pasado prácticamente. Y lo que queda y lo que ha acontecido anteriormente, seguramente hemos pasado o pasaremos por algunas de estas situaciones. Pero lo importante es que cuando pasemos, cuando nos encontremos tanto en la batalla, cuando veamos una derrota o cuando veamos una victoria, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos aprender? Voy a citar dos textos que son muy conocidos, que nos van a servir, no vamos a meditar en ellos, pero nos va a ayudar a introducirnos un poquito en el tema. Son textos muy conocidos. Uno de ellos se encuentra en Efesios 6, capítulo 6, versículos 12 y 13. Seguramente los podemos citar de memoria. Dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, o sea, habiendo tomado la armadura, los medios que Dios nos va a dar para poder hacer frente a esa guerra, a esa batalla, dice, pues entonces estad firmes. Estad firmes. Segundo texto, muy conocido también por vosotros, seguramente. Vamos a ir al Salmo, lo pone ahí, Salmo 27. Incluso este salmo lo cantamos, pero
cobra mucha más fuerza dentro del contexto y de lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Salmo 27, versículo 3, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta es la situación por la cual nos va a tocar vivir tarde o temprano. Vamos a tener guerras, pero vamos a vivir confiados. Vamos a tener batallas, pero vamos a tener los medios para poder hacer frente a esa batalla, a esa guerra. Alguien dijo, y quisiera pues compartirlo con vosotros, una frase. Y voy a citar una frase y otra, pero una frase quiero que la hagáis un poco vuestra. Y es así. Yo cuando la leí me quedé un poquito descolocado porque no la entendía muy bien. Tuve que leerla varias veces. Dice, alguien dijo, el creyente no sufre derrotas, son victorias que atesoramos. Y yo me quedé así un poco porque no la entendía muy bien, tuve que leerla otra vez y volví a leerla. ¿Y cómo que el creyente no sufre derrotas? Bueno, sí sufre derrotas, pero el autor del libro donde venía esta frase quería llevarnos a otro punto, a decirnos que esas derrotas provocan en nosotros victorias porque las atesoramos, porque aprendemos. Porque en esas derrotas los creyentes tenemos que ser capaces de aprender lo bueno y lo malo. Pero cuando olvidamos, la otra frase, cuando olvidamos que nosotros, los creyentes en este caso, luego habrá para aquellos que no son creyentes, que no han aceptado al Señor Jesús como Salvador en sus vidas, habrá también algo para ellos de reflexión. Pero para los creyentes, cuando olvidamos que estamos en guerra, cuando esto lo olvidamos, es cuando empezamos a perder las batallas. Efesios nos ha dicho que no tenemos lucha contra cosas que incluso que podamos ver, sino cosas que no vemos, que no podemos controlar. Pero cuando olvidamos esto, que nosotros nos encontramos permanentemente en una guerra, entonces, cuando olvidemos esto, vamos a empezar a sufrir derrotas, continuas derrotas que nos van a hacer pues padecer mucho. Hay otro texto que lo voy a citar para aquellos que luego, si queréis, en vuestra casa podéis leerlo más detenidamente, pero quisiera llevaros a Éxodo capítulo 40. En Éxodo capítulo 40, si queréis ir ahí, podéis verlo, lo voy a intentar decir así un poquito para no perder mucho tiempo. ¿Qué ocurre en Éxodo 40? El último capítulo del libro del Éxodo. Allí hay algo muy importante. Allí hay una frase que en este capítulo 40 se repite varias veces, muchas veces, para ser un capítulo no muy extenso. Y es la frase como Jehová había ordenado. Allí Moisés recibe la orden de poner en pie el tabernáculo y poner cada cosa en su sitio del tabernáculo. Y cada cosa que se hace, allí aparece esta frase. Cuando colocan las lámparas, cuando colocan el incensario, cuando colocan todo aquello, dice siempre la frase, como Jehová había mandado. Como Jehová había mandado. ¿Y cómo concluye el capítulo 40? Muy interesante. Si luego lo leéis en vuestra casa, vais a ver que el capítulo 40, a partir de los últimos versículos, concluye con la presencia de Dios allí, en el tabernáculo. ¿Pero por qué estaba Dios allí? Dios estaba allí nada más y nada menos porque todo se había hecho conforme Él había ordenado. Esto tiene mucha enseñanza para nosotros y yo me gustaría en esta mañana que pudiésemos ir, aunque yo no lo diga, aplicándolo a nuestra vida. Porque qué importante es, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es hacer las cosas conforme Dios ha ordenado. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos muchas veces ganar nuestras batallas, nuestras guerras por nuestra propia cuenta. Pero no lo hacemos conforme Dios lo tiene dicho. Y muchas veces, pues, olvidamos lo que Dios dice en su palabra y actuamos
por nuestros propios criterios y pensamos que somos autosuficientes para ganar. Pero fijaros que el enemigo no es fácil. El enemigo es un enemigo que ni siquiera podemos ver. Huestes espirituales, el propio Satanás como comandante en jefe. No penséis que por vuestra propia fuerza, por mi propia fuerza, yo voy a ser capaz de vencerlo. No, no, es cuando yo me agarre a Dios y haga las cosas conforme Dios ha ordenado que se hagan. Entonces Dios me dice que su presencia va a estar conmigo, va a estar junto a mí. Hermanos, aplicar esto. Allí donde te encuentres, allí en la situación donde tú estés, agárrate a lo que Dios ha ordenado, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios te ha prometido, porque es entonces cuando te vas a asegurar la presencia de Dios y que todo lo que vas a hacer va a salir bien. Y que vas a sufrir una derrota, sí, pero va a ser una victoria. Porque la vas a atesorar, porque vas a aprender, porque después de eso, dentro de la guerra, dentro de la batalla, vas a estar pidiéndole a Dios que te libre y cuando seas vencedor vas a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. No podemos, hermanos, avanzar en este mundo con buenos resultados hacia la tierra prometida si no actuamos así. Si queremos abrir, y ahora vamos a entrar en yo os voy a invitar a que vayamos a este libro del Antiguo Testamento, si hablamos de guerras, si hablamos de batallas, de conquistas, ¿qué mejor libro que ir al libro de Josué? Que será en él donde vamos a meditar el resto de la predicación, la exposición o como queráis llamarlo. Vamos a ir al libro, yo os invito a que vayamos al libro de Josué y vamos a ir desde el capítulo 1, en este tiempo que tenemos, vamos a ir viendo cosas interesantes hasta el capítulo 7, que será nuestra conclusión. Y allí nos habla de guerras, allí se nos habla en el libro de Josué de promesas, se nos habla de reparto de la tierra prometida. Ya sabéis que Josué fue el encargado de repartir la tierra prometida al pueblo de Israel, a las 12 tribus. En este caso, Josué repartió a las 9 tribus y media, porque la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la otra media tribu de Manasés, ya Moisés anteriormente le había dado la tierra al otro lado del Jordán. Pero no sin hacer algo. Hermanos, esto es muy importante. Cuando Moisés le dio a estas 2 tribus y media ya su posesión antes de entrar en la tierra prometida, tuvieron que cumplir una promesa, y es que iban a estar apoyando a sus hermanos para conquistar la tierra, y después que fuese conquistada y repartida, entonces volverían a la tierra que habían dejado atrás. Hicieron un pacto y una promesa que cumplieron. Pero qué importante era eso, cumplir las promesas, cumplir los pactos que habían hecho para con sus hermanos. Y si tenemos que ir a un libro, ya digo, de promesas, de reparto, de guerras, de batallas, de victorias, vamos a ir al libro de Josué, porque este es el mejor libro en el cual podemos ir. ¿Y qué ocurre allí? Fijaros cómo empieza el capítulo 1. Un capítulo 1, versículos pues del 9... el del 1 al 9, y etcétera, etcétera, del capítulo 1, son capítulos y versículos que los conocemos mucho, incluso los niños de la escuela dominical lo saben. ¿Quién no conoce Josué 1, 8 y 9? Esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Es un versículo hermoso y que nos ha llenado muchas veces de mucho ánimo y de mucho consuelo en medio de una batalla. Cuando estamos pasando por una prueba, muchas veces viene este versículo a nuestra cabeza y dice: esfuérzate, Pedro, sé valiente, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero ¿qué ocurrió antes de esto? ¿Por qué Dios le tuvo que decir esto a Josué? ¿Por qué le dijo estos versículos? Fijaros también que en el Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 8, que luego podéis leer en vuestra casa, voy a resumirlo así. Allí ocurre todo lo contrario. Allí Moisés ya le quedaba poco tiempo de vida y él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida y necesitaba un relevo, y ese relevo era Josué, hijo de Nun. Y fijaros allí en el capítulo 31, versículos del 1 al 8, que le dice las mismas palabras. Moisés le dice las mismas palabras que en el capítulo 1, versículos 9, 7, 8 y 9.
Le dice Moisés a Josué, mira, te digo esto, esfuérzate y sé valiente. El mismo Moisés le estaba dando ánimo. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Pero no solamente Josué necesitaba el ánimo de Moisés, su mentor, su maestro, sino que ahora aquí en el capítulo 1 de Josué era el Dios mismo quien le iba a dar el ánimo, porque no solamente necesitaba el ánimo del hermano Moisés, sino también necesitaba la corroboración, la aprobación, el apoyo de Dios. Y Dios le tiene que decir las mismas palabras, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque lo que le iba a acontecer de aquí en adelante iba a necesitar mucha fe y mucho apoyo de Dios. Mira que te mando, que te esfuerce y que seas valiente. Pero Dios le pone una condición. Mira, yo voy a estar contigo, Josué. La empresa que vas a hacer de aquí para adelante va a ser muy difícil. Nosotros la sabemos, jugamos con ventaja, porque sabemos la historia de Josué, pero Josué no conocía el futuro. Nosotros sí conocemos el futuro de Josué, porque lo estamos leyendo y sabemos lo que le iba a pasar más adelante, pero él no conocía nada. Y Dios sabía que iba a necesitar mucho apoyo y mucha fe, Y le pide una condición, que nunca se aparte el libro de la ley de él. Que pase lo que pase, se encuentre en la situación que se encuentre. La condición que Dios le pide a Josué es que nunca se aparte de él el libro de la ley. Creo que tiene esto mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que nunca se aparte el libro de la ley. A pesar de la situación, a pesar de lo que nos pueda sobrevenir en el futuro, que nunca, hermanos y hermanas, se aparte de nosotros el libro de la ley. Porque es entonces, cuando esté con nosotros, cuando todo nos saldrá bien y todo nos irá mejor. En el sentido pasaremos por pruebas, pero sí tendremos consolación y tendremos salvación en este sentido. Vamos a ir al libro de Josué. Yo voy a abrirlo, porque me he dado a hablar y vosotros seguramente lo tenéis, pero yo todavía no he pasado el libro de Josué. Porque quiero resaltar algo interesante. ¿Qué pasó con Josué? ¿Recibió la orden de Dios? ¿Y qué ocurrió en el momento que Dios tuvo esta entrevista con Josué? Fijaros lo que ocurre en el versículo 10. ¿Qué hizo Josué? Enseguida. Me llama mucho la atención esta frase. Rápido. O sea, no dudó. Tenía la aprobación de Dios, tenía un compromiso con Dios y enseguida, ¿qué hizo? Bueno, llamó a los dirigentes, aquellos que guiaban al pueblo, un representante por cada tribu, y les dijo, mira, poneos en marcha, preparadlo todo, porque vamos a cruzar el Jordán, vamos a empezar a conquistar la tierra prometida. No dudó. No sabía lo que le iba a acontecer, sabía que Dios estaba con él, se lo había prometido Dios. Él tenía que esforzarse, tenía que ser valiente, tenía que llevar bajo su brazo el libro de la ley de Dios, la palabra de Dios. Y le dice a los demás, vamos a ponernos en marcha, no lo dudamos. Esto es lo que ocurre en el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 2. Se pone en marcha y aquí hay una historia. El capítulo 2, ¿qué ocurre? Bueno, pues allí encontramos que astutamente Josué manda a unos espías para ver qué es lo que había en esa tierra, en la ciudad de Jericó concretamente. Y manda a 2 espías y se encuentran allí, dice la historia, que hay como un poco de inciso ahí, algo que se nos quiere introducir en esta historia, porque tampoco, visto así, no tiene mucho interés, ni viene a por qué. Se nos introduce ahí a una persona y van a casa de una mujer que se llama Rahab. Dice, y conocieron a Rahab. Y Rahab no se nos dice mucho de esta mujer, pero se nos dice que era ramera. Claro, algunos confunden y dicen, bueno, ¿a qué fueron estos hombres a casa de? Bueno, no vayamos por ahí. La palabra que aquí implica conocer no significa en el aspecto sexual, sino en el aspecto personal. ¿Cómo Rahab conoció a los espías que Josué mandó? Lo vamos a ver, lo dice más adelante. Pero esta mujer quedó tan impactada por el pueblo de Dios que hizo lo que hizo.
Y no dudéis también, porque cuando el Señor la ha puesto aquí y parece como un inciso, es porque es muy importante, porque si vais a Mateo capítulo 1, ya sabéis que Rahab viene de la línea genealógica de Jesús, Mateo capítulo 1. Es una de las mujeres que aparece allí en la lista genealógica de Jesús. O sea, Jesús vino de esta línea, de esta mujer. Mateo capítulo 1 lo podéis confirmar allí. Por lo cual Dios ya está haciendo ver que esta mujer era importante, iba a ser importante. Y esta mujer quedó tan cautivada que escondió a los espías. ¿Pero por qué? ¿Por qué conoció a estos hombres? Fijaros lo que dice, lo dice en el versículo 10. ¿Qué ocurrió en el versículo 10? No habla de Rahab, pero sí habla de los habitantes que había allí en Jericó. ¿Cómo llegaron a conocer al pueblo de Israel los de Jericó y Rahab? Lo dice en el versículo 10. Dice, porque hemos oído cómo Jehová, cómo Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que hicisteis a los reyes del amorreo allí en el río Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Esto fue impactante, esto se iba cundiendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. ¿Cómo esos reyes tan poderosos fueron destruidos? ¿Por qué? Porque no les dejaron pasar por su tierra. Le pidieron permiso, incluso le querían pagar por utilizar esa tierra, el pueblo de Israel. Pero estos reyes no los dejaron pasar. Y no solamente esto, sino que se enfrentaron contra el pueblo de Israel. Y Dios fue el que venció a estos reyes y los destruyó por completo. Y eso quedó tan marcado en la historia, que todas las naciones ya habían oído del poderío del pueblo de Israel, de cómo Dios, el Dios de los cielos, Jehová, estaba con su pueblo. Y versículo 24, fijaros lo que dice allí. Y dijeron a Josué, ciertamente Jehová ha entregado en nuestra mano toda esta tierra, porque todos los habitantes de la tierra desmayan a causa de nosotros, o tienen miedo a causa de nosotros. Fijaros, tremendo el poder de Dios. Esto es lo que ocurrió en el capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Vamos a ir avanzando. Queremos llegar al capítulo 7. ¿Qué ocurre en el capítulo 3? Primer obstáculo que se encuentran. Capítulo 3. Versículo 6. Y Josué habló a los sacerdotes diciendo, cargad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos cargaron el arca del pacto y anduvieron delante del pueblo. Os pido, por favor, quedaros con este detalle. El arca delante del pueblo. Luego volveremos a ello, porque es interesante esta apreciación. ¿Por qué iba el arca delante del pueblo? Primer obstáculo, el arca delante del pueblo. Versículo 13. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que cargaban el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, o sea, cuando toquen, vayan a la orilla y sus pies toquen el agua, las aguas del Jordán serán cortadas, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como en un embalse. Esto nos recuerda algo, ¿verdad? Esto nos recuerda cuando salieron de Egipto, el Mar Rojo. ¿Sabéis lo que ocurrió allí? Es algo muy parecido. Allí se secaron las aguas y el pueblo de Israel pasó por el medio y cuando Faraón con sus carros pues atravesaron, fueron engullidos por las aguas. Pero hay un detalle interesante, porque aquella generación no pasó a poseer la tierra prometida, solamente los de 20 años hacia abajo. Y allí había muchos jóvenes, posiblemente jovencitos, que ni habían nacido cuando ocurrió aquello. Posiblemente otros eran tan jovencitos que ni siquiera recordaban lo que ocurrió, simplemente porque lo habían oído, se lo estaban contando, de cómo el pueblo de Israel cruzó el mar en seco. Otros recordarían algo porque eran adolescentes, tenían menos de 20 años y pasaron a la tierra prometida. Y recordarían todo esto. Ahora vemos otra vez lo mismo. Un obstáculo. Dios, ante nuestras dificultades, en nuestro peregrinar,
hermanos y hermanas, Dios siempre va delante de nosotros. Ellos no sabían lo que le iba a acontecer, pero tenían una garantía, y es que el arca, la presencia de Dios, iba delante de ellos. No les importaba nada más. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que así es. Vamos a ir al capítulo 6, vamos a ir avanzando, capítulo 6. Bueno, el capítulo 4 y 5 no es que quiera saltármelos, pero bueno, allí lo que ocurre es que cuando cruzaron el Jordán, levantaron piedras, 12 piedras, una por cada tribu, para que fuese una señal. Y allí, pues, dice el versículo 21 y 22, que esto Dios lo ordenó así para que las generaciones que venían y las que estaban, cuando mirasen esas piedras, recordasen las maravillas de Dios. Qué importante es dejar cosas para que las generaciones que vengan vean y no olviden las maravillas que Dios ha hecho para con su pueblo. Primer obstáculo, el río. Se corta en canal, el pueblo pasa, ponen 12 piedras como señal, alaban a Dios, celebran la Pascua y dice el versículo 6, otro obstáculo. Ahora bien, fijaros cómo empieza. A causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien atrancada y bien cerrada. Nadie salía y nadie entraba. ¿Cómo hemos de entender este versículo? Claro, hemos de entenderlo si vamos a lo que hemos dicho antes, que todas las naciones temían al pueblo de Israel, hasta tal punto que aquel rey, aquellos dirigentes de la ciudad de Jericó, lo que habían hecho en sus fortalezas era atrancar las puertas y no dejaban ni entrar ni salir. ¿Por qué? A causa del miedo, dice el capítulo que hemos leído anteriormente, el versículo que hemos citado, a causa del miedo que sentían hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios. Las puertas cerradas, las puertas atrancadas, grandes murallas, un gran obstáculo. Pero el propósito y la finalidad era que esa ciudad había que conquistarla. Un obstáculo. Habían oído. Esto también ocurre con nosotros. Dice la palabra de Dios. Porque nosotros cuando caminamos en nuestro peregrinar, en nuestro mundo, nos vamos a encontrar obstáculos, el río Jordán y murallas grandísimas, inexpugnables, puertas cerradas que no podemos atravesar. Y allí dice la palabra del Señor, dice al contrario, dice ante estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a ir al capítulo 6, versículos 2 al 5. ¿Qué ocurre allí? Entonces dijo Josué, he aquí, he entregado en tu mano a Jericó, con su rey y sus hombres valerosos. Rodearéis, pues, la ciudad todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y el 7º día dice que los sacerdotes cargarán el arca y tocarán las trompetas, llevarán todos los utensilios y empezarán a dar vueltas a la ciudad. Y el último día lo que harán serán dar 7 vueltas, dice la palabra del Señor, dice, y cuando deis la última vuelta, estaros quietos, acudid a mis indicaciones, tocar la trompeta, gritar fuerte y las murallas van a caer. Esto es muy fácil de leer. Pero imaginaros por un momento, una ciudad inexpugnable, puertas cerradas. Supongo yo que los guerreros de aquella ciudad estarían en la muralla viendo al ejército de Israel. ¿Y qué ocurría allí? Dice la palabra del Señor que había una condición, que al dar vueltas en la ciudad, todos tenían que estar en silencio. No se podía hablar. Capítulo 6, versículo 10. Había una condición. Cuando diesen vueltas a la ciudad, todos callados, sin hacer ruido. No podían hablar, en silencio. No se podía oír nada. Esto parece de risa. Imaginaros por un momento cuántas preguntas y cuántas dudas surgirían en la mente de los del pueblo de Israel y los que estaban dentro de Jericó. Los de Jericó dirían, pero bueno, estos están chalaos, ¿verdad?
¿Qué están haciendo? Llegan un día, dan la vuelta a la ciudad y se van a su campamento, y callados. Llega otro día y hacen lo mismo, así durante 6 días. Estos no están bien de la cabeza, estos los vamos a machacar cuando vengan. Pero ¿cuántas dudas surgirían dentro del pueblo de Israel? Yo me pongo en lugar de ellos, poneros en lugar de ellos, dando vueltas y decir, bueno, pero lo normal es que hagamos uso de la fuerza, que inventemos maquinaria pesada para poder destruir las puertas y las murallas, o escaleras grandes para poder acometer pues, la embestida hacia las murallas. Razonamientos humanos. Razonamientos humanos. Pero claro, ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, ten fe, ten confianza en mí. Ahora tiene que poner en práctica todo esto. ¿Por qué? Porque la fe no exige una explicación, no razona sobre los medios, solamente los acepta, los obedece y lucha. Y una vez que ha hecho esto, luego razona. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios, pero la desconfianza en uno mismo. Esto es la fe. Y allí ocurre algo interesante. Empiezan a darle vueltas al pueblo, a las murallas, y llega el último día. ¿Y qué ocurre en el último día? Dan 7 vueltas. Bueno, yo pienso que aquellos que estaban viendo los de Jericó estarían desconcertados totalmente. Dan 7 vueltas y en la 7ª rodean la ciudad y empiezan a tocar las trompetas, el shofar. Y de momento empiezan a gritar. ¿Y qué ocurre allí? Es en ese momento, cuando empiezan a caer las murallas, se empieza a derribar todo. Versículo 7. Interesante lo que vamos a leer. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y el que esté armado pase delante del arca de Jehová. He dicho antes, cuando hemos mencionado el capítulo 3, versículos 3 y 4, ¿dónde iba el arca? El arca iba delante. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora el arca va en medio. Los guerreros delante, los sacerdotes con el arca en medio y detrás todo el resto del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? Hermanos, hermanas, no sabemos el futuro, lo que nos va a acontecer mañana, dentro de un segundo, dentro de un minuto, pero sabemos que Dios va delante de nosotros. ¿Pero qué ocurre cuando estamos dentro, inmersos en la batalla? No es que Dios vaya delante con nosotros, sino que Dios, su presencia está en medio de nosotros. No sé si soy capaz de transmitir lo que quiero, ¿verdad? En el futuro Dios va a ir delante de ti, pero cuando te encuentres en una situación, sea la que sea, en tu batalla personal, Dios está en medio. Su presencia la tienes garantizada. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Esta es una de las aplicaciones que podemos encontrar. Versículos 26 y 27. Cae la ciudad, dice que todos los guerreros fueron delante, hacia su propio camino, no se revolvieron y cada uno fue poblado, sino que todos atacaron según ellos iban viendo al frente. Aquella ciudad fortificada, inexpugnable humanamente hablando, cayó. ¿Por qué? No porque el pueblo de Israel fuese mejor, sino porque Dios estaba con ellos. Y Dios le dice en el versículo 26 y 27 de este capítulo 6, dice, en aquel tiempo Josué impuso un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante para reedificar esta ciudad de Jericó, al precio de su primogénito eche sus cimientos, y el de su hijo menor ponga sus portones o sus puertas. Y Jehová estaba con Josué, y su fama se divulgó por toda la tierra. Este juramento, este pacto que se levantó de que no se podía volver a edificar la ciudad de Jericó, fue aprobado por Dios. Y algunos dirán, algunos estaréis pensando, bueno, si esto que Jericó fue destruida totalmente, ¿cómo que luego más adelante se menciona la ciudad de Jericó? Bueno, esto tiene una explicación. Bueno, pues 500
137 años aproximadamente, más tarde, en tiempos del rey Acab. Ya sabéis que el rey Acab era un rey malo. Y en los tiempos del rey Acab, precisamente el pueblo de Israel espiritualmente pues no podía presumir, todo lo contrario, se había convertido en un pueblo pagano, un pueblo como los demás pueblos, que no tenían en cuenta a Dios, que sus dirigentes Acab, junto con su mujer, pues persiguieron incluso a aquel que se le ponía por delante. Eran tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Allí se levantó un hombre, primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, Hiel de Betel, se le menciona el nombre. ¿Y qué hizo este hombre, Hiel de Betel, 537 años después? Pues dice que edificó de nuevo la ciudad de Jericó, desafió a Dios, porque Dios había aprobado este juramento de Josué, que no se volviese a edificar Jericó, y lo levantó, y edificó otra vez la ciudad. Y si leéis la historia, vais a ver cómo la palabra del Señor, la palabra de Dios es inmutable, es inerrante, no tiene error, no contiene mentira ni duda. Y todo lo que hace se cumple, sea bueno o sea malo. Y él, de Betel, edificó esta ciudad. ¿Pero cómo la edificó? A costa del sacrificio de sus hijos, porque había una profecía allí. Y Dios cumplió su palabra. Por eso es la historia de Jericó, por eso la mencionamos y la conocemos mucho más tarde también y se menciona Jericó. Pero había una promesa de este tipo. Capítulo 7, y con él vamos a ir terminando. Capítulo 7. ¿Qué ocurrió en el capítulo 7? ¿Recordáis el tema? Batallas, derrotas y victorias. ¿Qué ocurrió en el capítulo 7? Fijaros cómo empieza. Pero, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, cuando veáis un pero o un para qué en la Biblia, paraos, parémonos, porque es algo importante, algo muy serio lo que se va a decir después. Un pero o un para qué en la Biblia es signo de que hay que pararse y meditar. Pero ¿cómo empieza el capítulo 7? Pero los hijos de Israel fueron, ¿qué? Infieles. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ocurrir esto? Después de todo lo que habían visto, después de todo lo que habían pasado, después de tantos años de peregrinar, después de tantos años de ver la presencia de Dios, de tener el arca del pacto delante de ellos, de ser unos privilegiados, ¿cómo puede ocurrir esto? Que los hijos de Israel, después de todo esto, sean infieles. Bueno, pues igual que nosotros. O sea, muchas veces es más fácil culpar con el dedo y decir, mira, los pobres de Israel, qué infieles eran después de todo lo que vieron. Pero no sé cómo actúas tú, yo por lo menos me pasa eso. Cuando estoy en la lucha, en la batalla, en mi batalla, yo me pongo como ejemplo porque soy humano. Seguramente saco la bandera y saco las armas que Dios me ha proporcionado, y saco la oración, y saco la fe, y saco la integridad a relucir, porque es una batalla muy grande, porque tengo que pedir la ayuda de Dios. Pero cuando son batallas pequeñitas, como vamos a ver ahora, parece que esto lo olvidamos, parece que podemos actuar al margen de Dios, porque no queremos ni molestar a Dios, porque somos autosuficientes. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, somos infieles a Dios en este sentido? Después de ver tantas cosas, olvidamos. Dice, pero los hijos de Israel fueron infieles. ¿Por qué fueron infieles? Porque Acán, ahí se menciona a una persona, personaje muy importante, Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, se apropió del anatema, por lo cual la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero los hijos se apropiaron del anatema. ¿Por qué? Si vais al capítulo 6, versículos 17 y 18, Jehová había dado una orden muy concreta. Mirad, cuando vayáis a conquistar esta ciudad, Jericó,
hay una condición: no podéis apropiaros de nada. Todo lo que tenga vida será anatema, será maldito, dedicado a la destrucción para Dios. Esto significa anatema, dedicado para la destrucción, para Dios. Solamente vais a coger el oro, la plata, aquello que puede ser duradero, aquello que yo digo, para los tesoros del templo, para mi tesoro. Esa era la condición. Capítulo 6, versículos 17 y 18. Todo destruido, menos lo que yo voy a decir. Menos la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados para Jehová e irán al tesoro de Jehová. Consagrado para Dios, consagrado para la destrucción. Esto era una condición inmutable, no se podía alterar. ¿Pero qué ocurrió allí? Allí dice que Acán se lo pasó por alto. Se lo pasó por alto. Dice que cogió del anatema. Y el libro de Josué, he dicho antes, que habla de derrotas, de victorias. Y aquí vamos a ver algunas causas de por qué vino esta derrota. Fijaros, ellos iban a conquistar la ciudad de Ai. Ai era mucho más pequeña que Jericó, no tenía murallas. No tenía murallas. No tenía aparentemente dificultades. Hombre, si ellos habían sido capaces de conquistar Jericó, con sus puertas atrancadas, inexpugnables, ¿cómo no iban a conquistar ahora Ai? Una pequeña ciudad, tan pequeñita, ¿verdad? Ellos ya iban con orgullo, ¿verdad? Ellos llevaban ya con autosuficiencia. De allí se encontraron con algunas razones por las cuales no pudieron conquistar Ai. Una gran batalla, Jericó. Una pequeña batalla, Ai. Y vamos a dar al menos algunas razones por las cuales el capítulo 7 dice: pero los hijos de Israel fueron infieles. Y vamos a dar las razones por qué no conquistaron Ai. Por ejemplo, primera razón, versículo 1, no tomaron en serio la palabra de Dios. Acán no tomó en serio la palabra de Dios. Y Dios había dicho en el capítulo 6, no cojáis esto, porque si lo hacéis, el pecado va a repercutir dentro y en el pueblo de Israel, dentro de todo el pueblo. Capítulo 6, allí podéis leer la historia. No solamente que el pecado lo va a tener la persona que lo haga, sino que el pecado va a repercutir en todos los demás, en todo el pueblo. Lo primero que hicieron, y por eso sufrieron esta derrota, la derrota de Ai, es la única vez en el libro de Josué que se menciona una derrota. Si leéis el libro de Josué, es la única vez en la cual el pueblo de Israel fue derrotado. No existe, lo demás son victorias, son repartos, son bendiciones, pero es la única vez en el libro de Josué, en el capítulo 7, que se menciona esta derrota, porque no hay otra. Y dan las razones. Primero, no tomarse en serio la palabra de Dios. Primera razón, había algo prohibido. Segunda razón, versículo 3. ¿Qué ocurrió en el versículo 3 del capítulo 7? Y regresaron a Josué y le dijeron: que no suba todo el pueblo, hombre. Fueron los espías, fueron los estrategas para ver cómo iban a hacer frente a ese pueblo de Ai y dijeron: mira, hombre, Josué, no te preocupes, si esto lo vamos a machacar con poquito, con poquito. Es un pueblo que no está ni organizado ni nada, y su poderío militar no es como el nuestro. No te preocupes, Josué. Mira, pues, que no suba todo el pueblo, que suban 2 o 3 mil. Con esto yo creo que nos va a sobrar. Se sobreestimaron a ellos mismos. Pensaron que con sus propias fuerzas, que con sus propios medios iban a ganar la batalla. Y no fue así. ¿Qué ocurrió allí? Dice que cuando fueron allí, los de Ai salieron al encuentro del pueblo de Israel, de esos 2 o 3 mil, y mataron a algunos de ellos del pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel tuvo que huir. Y los de Ai los persiguieron y los derrotaron. Fijaros la diferencia del capítulo 8, versículo 3.
¿Qué ocurrió en el capítulo 8 cuando en el capítulo 8 se menciona que por fin conquistaron Ai? ¿Qué ocurrió allí? Y Josué se levantó con toda la gente de guerra para subir contra Ai. ¿Y qué ocurrió allí? Dice, y escogió Josué a 3.000. Algo le había hecho cambiar. No, 3.000 no subieron. Subieron 30.000 hombres fuertes, de los cuales envió de noche. Ya no fueron 3.000, fueron 30.000. Y hubo una estrategia. Los 3.000 que subieron al principio, fueron allí, venga, vamos a pelear contra ellos. Y ellos subieron ahí a cara descubierta. No, ahora Josué se da cuenta de que no, eso no fue así. 30.000 y de noche. Pecado de nuestra derrota, no tomar en serio la palabra de Dios, creernos autosuficientes. Otra razón, no valoraron al enemigo. Ya hemos dicho algo, versículo 5 del capítulo 7. No valoraron al enemigo. Hermanos, he dicho y hermanas al principio que empezamos a sufrir derrotas cuando olvidamos que estamos en una guerra espiritual, en este sentido. Entonces empezamos a perder. La derrota de Ai, una de las razones fue también. ¿Por qué? Porque no valoraron al enemigo. Hemos leído en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra cosas que vemos, sino contra huestes espirituales, contra el diablo, contra Satanás. Y os digo una cosa, es un enemigo que humanamente no podemos vencerlo. Si lo podemos vencer es con la misericordia de Dios y con la ayuda de Dios. Otra razón, actuaron por su propia cuenta. Actuaron por su propia cuenta. Dice los versículo 21. ¿Qué ocurrió allí en el versículo 21 del capítulo 7? Allí se le pide una explicación. Ahora explicaremos con el último paso, que nos queda este y otro más y terminamos. ¿Qué ocurrió allí? Dice el versículo 21. Preguntándole Josué a Acán qué es lo que ocurrió allí. Dice el versículo 21, entré en el botín y vi un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Dice, lo codicié y lo tomé. Lo vio, lo codició y lo tomó. Hermanos y hermanas, ¿cuántos pecados se han cometido y cuántos hay reflejados en la vida por aquellas cosas que codiciamos? ¿Recordáis a Adán y Eva? ¿Qué le ocurrió a Eva? Vio, tomó. ¿Qué le ocurrió a Sansón? Dice que veía a las mujeres hermosas y las codiciaba, y fue el problema que tuvo. ¿Y cómo murió Sansón? ¿Recordáis cómo murió Sansón? Atado en unas columnas, pero le sacaron los ojos, el instrumento de su pecado. Le sacaron los ojos, porque él veía y codiciaba. Y ese instrumento de pecado fueron quitados. ¿Qué le ocurrió a David cuando vio a Betsabé? La vio y la codició. ¿Cuántos pecados se hacen por la codicia? Por las cosas que nos afanamos, por las cosas que deseamos, por las cosas que ocupan, que quitan el lugar de Dios. Esta fue una de las consecuencias. Y última razón, capítulo 7, versículo 1 que ya hemos leído, un pecado oculto. En el capítulo 7, Josué, después de la derrota de Ai, se pone de rodillas delante de Dios Josué y le pide una explicación a Dios. Josué no conocía el pecado de Acán, Dios sí. Josué no conocía el pecado de Acán. Lo había hecho oculto, lo vio, lo codició y lo escondió en su tienda. Y Josué se pensaba que la derrota había sido infligida porque Dios los había abandonado a su pueblo. Y iban a ser de reír de las demás naciones. ¿Pero cómo? ¿Cómo ahora se te ocurre hacer esto, Jehová? Después de lo que has hecho con nosotros, ahora este pueblo nos ha derrotado. ¿Qué van a decir las demás naciones? Nos van a hacer de menos. Vamos a perder la credibilidad. Y culpaba a Dios en este sentido. Josué, esfuérzate y sé valiente. Confía en mí. Y Dios tiene que hablar a Josué y decirle, mira Josué, hay una cosa que no sabes. Y es que
hay alguien dentro del pueblo que ha quebrantado mi palabra, que ha pecado. Y ya dije que tomase del anatema el que quebrantase mi pacto, no solamente iba a repercutir en él, sino en todo el pueblo. Capítulo 6. Ya te lo dije, Josué. Pero claro, no te culpo. La derrota no ha sido porque yo os he abandonado, sino porque hay un pecado en medio del pueblo de Israel. Y Josué se puso a investigar hasta que descubrió que Acán era el causante del pecado. ¿Sabéis lo que le pasó a Acán y a su familia? Fueron muertos. Lo sacaron del campamento y toda su familia fue muerta. El pecado de Acán repercutió también en su familia. ¿Por qué? Porque no hay pecado oculto. Podemos esconderlo a los ojos de los hombres, pero delante de Dios, todo lo que hacemos, hasta lo más mínimo, queda constancia. Hay un hermano, muy amado hermano, para mí un maestro y aprendo mucho de él, que dice una frase muy bonita. Dice, Dios tiene un borrador y un lápiz. Y va apuntando nuestros pecados. Y le pedimos perdón y él con su borrador los borra en su cuaderno, en su libro. Dice, pero hay hermanos. Dice, a ver si se le va a gastar el borrador. Se le va a gastar el borrador y no va a poder borrar nuestros pecados. 5 razones al menos hemos dado. Una es tomarse en serio la palabra de Dios. No valorarnos a nosotros mismos más de lo que tenemos que valorarnos. Otra razón es no actuar por nuestra propia cuenta. Y hermanos, confesar todas las cosas a Dios. Porque para Dios nada hay oculto. Josué necesitaba mucha fuerza, mucha fortaleza para guiar un pueblo que al poco tiempo dice que fueron rebeldes. Por eso de ahí, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, esfuérzate y sé valiente, confía en mí, no se aparte nunca tu palabra, tu visión del libro de la ley. Porque te va a hacer falta, Josué, te va a hacer falta. Yo te garantizo mi presencia. En la prueba que estás, Dios te lo garantiza, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Nunca valoremos de más nuestras fuerzas, porque es entonces cuando empezaremos a sufrir derrotas. El Señor siempre va a estar ahí, por supuesto. El Señor siempre va a estar ahí. Pero pide de nosotros esa valentía, ese esfuerzo. Y pongámonos en las manos del Señor cuando tengamos grandes murallas, pero también cuando tengamos pequeñas conquistas que conquistar. Porque a Dios le agrada eso y Dios le satisface que sus hijos seamos así. Bueno, pues yo he aprendido de esto y quería transmitirlo a vosotros. Aprender de la experiencia de Josué, aprender de la experiencia del pueblo de Israel. Y por lo menos a mí me ha servido de mucho que todas las batallas, todas las luchas, he de ponerlas en las manos del Señor. Y que no tengo fuerzas para poder vencer. Solamente es por la misericordia de Dios. Y si quiero cruzar el Jordán, tengo que pedir la presencia de Dios. Y si quiero conquistar la muralla de Jericó, tengo que hacer las cosas conforme a Dios lo quiere. Porque la fe no tiene que dar explicaciones. La fe es actuar, depender y luego ver los resultados y alabar a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.